Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Vamos a compartir una palabra que el Señor me regalaba esta mañana en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor Padre Santo que estás en el cielo, te bendecimos en esta hora, alabamos tu precioso nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración y te damos gracias por esta tu bendita y preciosa palabra, Señor, porque siempre, Dios del cielo, tu palabra nos consuela, nos fortalece, nos levanta, nos corrige, nos exhorta, Señor, porque siempre es una luz en el camino, Señor, para todo tiempo y para toda circunstancia, Señor. Nos es útil, Padre, y de gran valor tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, en esta noche. Habla nuestros corazones, Dios, que podamos escuchar tu voz, Dios del cielo, que nuestros corazones puedan ser confortados con esta tu palabra. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje se titula Pasemos al otro lado y es un texto que todos conocemos acerca de cuando Jesús calmó la tempestad. Todos lo conocemos, es un texto que aparece en los tres evangelios, en los evangelios sinópticos, pero lo que quiero que miremos y lo que vamos a resaltar en esta hora son las tres frases que dio Jesús durante esta circunstancia. O sea, en medio de todo este caos, en medio de toda esta confusión, de una tormenta. Los discípulos estaban atravesando en una barquita una tormenta. Estaban atravesando el lago de Genesaret, que por ser tan grande y por tener olas tan altas que se revuelven en ciertas épocas, estaciones del año, a pesar de que es un lago, es demasiado grande y tiene unas olas gigantescas que a veces se levantan, como fue en este tiempo, en este momento. Por ser así, lo llaman el mar de Galilea, pero no es un mar, es un lago, solo que es un lago muy grande y que tiene unas olas muy fuertes y que se enfurecen a menudo. En medio de toda esta confusión, en medio de todo este caos, de esta turbación, de este gran susto que pasaron todos los discípulos, el Señor Jesús habló tres frases contundentes que nos pueden servir a nosotros para atravesar por esta dificultad por la que estamos atravesando. De pronto es más difícil para unos que para otros, pero las palabras de Jesús son útiles y son benéficas para todo ser humano que abre su corazón y las recibe. Son tres frases las que dijo Jesús en esta situación. La primera frase fue: pasemos al otro lado. La segunda frase fue: calla, enmudece. Y la tercera frase fue: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces vamos a mirar la primera frase. La primera frase del Señor en esta tormenta es: pasemos al otro lado. Antes de que comenzara la tormenta, el Señor los invitó a subir a la barca, los invitó a atravesar el lago de Genesaret o el mar de Galilea y pasar al otro lado. Esa fue la orden de Jesús, fue la invitación de Jesús, fueron las palabras de Jesús. Pasemos al otro lado. Que la vida cristiana es un continuo pasar a otro lado.
la vida cristiana no es estática. A nosotros nos encanta la estabilidad, la seguridad de las cosas que construimos, que todo se mantenga como lo hemos planeado, que todo se mantenga como lo estamos viviendo, pero en este momento nada es como lo planeamos, nada está como nosotros lo hemos construido. Las olas se están moviendo, nuestra barca también se está moviendo. Y el Señor Jesús nos dice, pasemos al otro lado. Dios tiene una agenda, su agenda no es estática, una agenda que tiene un tiempo, una agenda que tiene unos acontecimientos y una agenda que se tiene que desarrollar. No sé por qué los cristianos a veces ignoramos eso y creemos que podemos quedarnos estacionados en un mismo estado, en un mismo sitio, en un mismo lugar, y no entendemos que Dios nos está llamando a un cambio, a una transformación, a que se cumpla, porque Él está cumpliendo, está acelerando los tiempos y se están cumpliendo todas las profecías que no son mitos, sino que es la agenda de Dios, el plan de Dios. Esa agenda tiene que cumplirse y dentro de esa agenda nosotros como iglesia somos una pieza clave. Somos una pieza clave. Continuamente el Señor Jesús está diciéndonos, pasemos al otro lado. La vida cristiana comienza con un pasar al otro lado. La vida cristiana es un pasar primero de muerte a vida. Es un pasar de la mentira a la verdad. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4 que desechando la mentira, hablemos verdad cada uno con su prójimo. Dice también que es un pasar de ser ladrón a ser un dador, de ser tacaño a ser generoso. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga con qué compartir con los que pasan necesidad. Es un pasar de ser flojo a ser trabajador. Es un pasar de retener a entregar. Es un pasar de la inmundicia a la pureza. Es un pasar de la concupiscencia al dominio propio. Es un pasar de la avaricia a la bondad. Es un pasar de ser murmurador, de hablar de las demás, de las demás personas, a ser un consolador, a ser un edificador, a ser un portador de la palabra de Dios. Es un pasar de ser cruel, de ser duro, a ser clemente, a ser compasivo. Es un pasar del rencor al perdón. Es un pasar al otro lado de la queja y la alabanza, al lado de la gratitud, al lado de la alegría. Es un pasar de la amargura y del dolor al gozo, a la alegría, a la dulzura. Es un pasar del desorden, del caos, a la disciplina, a la calma, a la paz. La vida cristiana es un pasar al otro lado. La vida cristiana es dinámica. La vida cristiana tiene una meta, es un caminar, es un avanzar. Enoc caminó con Dios y caminó tanto con Dios hasta que Dios se lo llevó. En eso consiste la vida cristiana, en caminar con Dios, en dar pasos hacia otro lado, que es el lado donde Él nos lleva. En este momento, nosotros como creyentes, tenemos que sentarnos para escuchar la voz de Dios y preguntarnos a dónde es que Él quiere que pasemos, porque Dios ha hecho algo tremendo, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Dios ha derribado toda la infraestructura de nuestros ministerios, ha derribado los templos, ha derribado las congregaciones. ¿En qué sentido las ha derribado? Que cogió todas las agendas de todos los pastores, incluida la mía. Todos los pastores de Barranquilla teníamos una agenda, todos los pastores de Barranquilla tenemos una infraestructura, tenemos un edificio, tenemos un templo, tenemos una administración. Dios cogió todo eso y lo destruyó. Si Dios estuviera azotando nada más al mundo, no se hubiera metido con la iglesia. Dios en su infinita sabiduría conoce 1000 maneras de disciplinar a la humanidad sin tocar la iglesia, sin trastocar nuestros planes, sin derribar los ministerios, sin derribar los templos que con tanto esfuerzo se han construido para el culto, para la adoración. Pero ¿qué hizo Dios? Dios
Dios ha derribado todo eso. Y nosotros, me he dado cuenta y compartía con algunos hermanos, que nosotros como iglesia estamos empecinados en reconstruir todo lo que Dios derribó. O sea, todas nuestras agendas, toda nuestra estructura. Y entonces ahora vamos a hacerlo virtual. Reconstruyamos todas las cosas, hagamos un set de grabación y continuemos como está haciendo el mundo, como están haciendo las empresas. O sea, continuemos, vamos a vender a domicilio, vamos a buscar la manera, y están todos los pastores organizándose y buscando la manera de seguir y continuar con su agenda, pero ahora a través de los medios de la informática, a través del internet, a través de las redes sociales. Inclusive ha traído esto tanta vergüenza, porque han habido pastores que hasta han hecho un llamado a recolectar los diezmos, y se está hablando de un sinnúmero de cosas en el que nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia de Dios, estamos tratando de armar otra vez el edificio que Dios nos desarmó. Y no entendemos el lenguaje de Dios, que nos dice: vaya cada uno a su casa, vaya cada uno a restaurar su propio altar personal, vaya cada uno a encerrarse a solas conmigo mismo, vamos a ponernos a cuenta, vamos a que cada uno abra el corazón, vamos a que cada uno de nosotros se examine, vamos a restaurar el altar personal, vamos a restaurar el altar familiar, vamos a mirar realmente quién somos, vamos a destruir todas las estructuras de religiosidad en las que nos escondemos, y vamos a enfrentarnos cara a cara con nuestra realidad, con nuestra vida, con lo que somos. Es un tiempo, iglesia, para examinarnos como personas, es un tiempo para restaurar, ya lo he dicho varias veces, el altar personal, el altar familiar. Es un tiempo para examinar nuestras prioridades, es un tiempo para abrir nuestro closet y darnos cuenta que tenemos demasiada ropa, que tenemos demasiados zapatos, que tenemos demasiados gastos, que tenemos demasiadas cosas que no son necesarias, que la vida se nos está yendo en vanidad, que aquel versículo que Dios nos redimió de nuestra vana manera de vivir no se está haciendo una realidad en nuestras vidas, y estamos adoptando las maneras del mundo. En este momento no nos estamos dando cuenta que tenemos demasiadas cosas, que tenemos demasiadas actividades, que tenemos demasiados compromisos, pero que lo único que es esencial, lo único que es importante, no le estamos dando el tiempo, y Dios quiere que hagamos un alto, pero aún seguimos esclavizados en nuestros celulares, aún seguimos tratando de salir, buscamos las redes sociales para aislarnos, para hacer lo contrario de aislarnos. O sea, Dios quiere que nos aislemos. Aislarnos es solo a solas con Dios, pero nosotros queremos usar todas las redes posibles para estar en contacto con miles de personas, y así no poder estar en contacto con nuestra propia condición, con nuestra propia realidad, con nuestra propia conciencia, con nuestros propios pensamientos. Nos cuesta trabajo aislarnos, nos cuesta trabajo hacer silencio, nos cuesta trabajo dejar todos los aparatos, apagar el WhatsApp, apagar el televisor y enfrentarnos a solas con Dios. Nos cuesta trabajo, y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Tenemos que volvernos a Dios en soledad, tenemos que cerrar y apagar todas las voces y preguntarle al Señor: ¿por qué nos has traído a la casa? ¿Por qué desbarataste nuestro culto congregacional? ¿Por qué has cerrado todas las iglesias? ¿Por qué quieres que nos encerremos en nuestras casas? ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué cosas quieres cambiar? Es tiempo de preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que cambiemos, porque no podemos salir del aislamiento para seguir haciendo las mismas cosas que Él ya derribó. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida delante de Dios. Nosotros tenemos que en estos 3 días de ayuno preguntarle al Señor qué es lo que quiere de nosotros, cuál es su voluntad, que nos dé visión, que nos dé revelación, que nos dé propósitos, que nos muestre sus planes, que nos muestre nuestros pecados, que nos muestre nuestras falencias, que nos muestre qué es lo que no le gusta de nosotros, que nos diga qué es lo que no quiere que sigamos haciendo, que nos diga cuál es el paso que tenemos que dar, que nos diga: pasemos al otro lado, y que nosotros seamos obedientes y tomemos las decisiones que hay que tomar, de abandonar las cosas que hay que abandonar, desechar las cosas que hay que desechar. Y eso solamente lo podemos entender a solas con Dios. Tenemos que reconstruir
nuestra vida, nuestra congregación y todo, pero con unos parámetros nuevos, con unos parámetros, con una luz, con unas directrices que tenemos que recibir en la intimidad, que tenemos que recibir en la intimidad de nuestros hogares. Cuando salgamos de aquí tenemos que ser diferentes personas, tenemos que tener un corazón purificado y tenemos que tener claridad de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pasemos al otro lado. Es la palabra que Dios nos dice. Pasemos al otro lado. Dejemos de lado todas las cosas que nos están impidiendo buscar al Señor y hacer su voluntad. La segunda palabra del Señor Jesucristo en este texto es que le habla al mar y le dice al mar, a la tormenta, le dice calla, enmudece. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús cuando le da esa orden a la tormenta? Está diciendo, yo soy la suprema autoridad del universo. Yo tengo el control de todo lo que está sucediendo. Yo tengo autoridad para hacer que esto pare en un instante, en un segundo. Yo soy el que controlo todo lo que existe. Todas las circunstancias a nuestro alrededor están controladas por la autoridad, por el gobierno soberano de nuestro Señor Jesucristo. Él es la suprema autoridad del universo, es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él con la palabra de su autoridad sostiene todas las cosas. Así que cuando Él dice calla, enmudece, nos está diciendo yo soy el que soy, yo soy el que doy las órdenes, yo soy el que controlo el universo. Ahora hay algo importante y interesante, es que Jesús le dice al mar calla, le dice calla, le dice enmudece, no le dice estate quieto, no le dice cálmate, le dice calla, enmudece, como si el mar estuviese hablando. Y esa es la idea que el Señor quiere comunicarnos, que este mar embravecido está hablando y de hecho las tormentas están hablando. La tormenta le estaba hablando a los discípulos, la tormenta, el ruido de las olas, el ruido del viento, la manera como se bamboleaba la barca, todo eso eran voces que iban a los discípulos, voces que le decían que van a morir, van a perecer, están en peligro, están abandonados, este es su fin. Esas son las voces del mar, esas son las voces de la tormenta y esas son las voces que nosotros tenemos que callar, porque esas voces no provienen de Dios, son las voces a las cuales Dios les dice calla, enmudece. Por eso hubo un momento en que les dije, por favor, no más, no más videos, no más audios, no más noticias de tal coronavirus o del COVID o de como quiera que se llame, porque es impresionante cómo los medios de comunicación y cómo las redes sociales están hablando de eso. Yo tengo unos titulares que dicen coronavirus, todos los días sale coronavirus, últimos muertos, último conteo de muertos, últimas noticias. Y se ha hecho como que los titulares son coronavirus, 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 en letras grandes, en letras impresionantes. Todo el mundo se dedica a hablar del coronavirus. Parece que le estuvieran prácticamente haciendo un culto. El coronavirus anda en el aire, anda en la atmósfera, se mete a través de los zapatos, se mete a través de los objetos, dura no sé cuántas horas en el metal. Es tremendo todo lo que se dice, que se puede combatir de esta manera, que las personas más vulnerables son estas, que estas son las medidas. Todo el mundo tiene una solución, todo el mundo tiene una salida o todo el mundo tiene una amenaza nueva que han encontrado acerca de este virus. No encuentro a ningún noticiero que diga en este momento el nombre más invocado en todo el planeta es el Señor Jesucristo. No encuentro a ningún noticiero que empiece a relatar y a mostrar las calles llenas de personas que se han arrodillado para implorar el favor de Dios. No encuentro ningún noticiero que diga cuántos policías están predicando el evangelio. No encuentro ningún noticiero que diga cuántos médicos se han postrado sobre sus rodillas a reconocer que solamente Dios los puede ayudar. No encuentro ningún noticiero que esté diciendo que hay un avivamiento y que hay un despertar espiritual y que el nombre que han tratado de combatir todos los políticos y de callar en la humanidad, el nombre que quieren desaparecer de los escudos, de
del escudo de la policía que dice Dios y patria, el nombre que quieren desaparecer del himno, de todas partes, la fe en Dios que quieren desaparecer, ahora está resurgiendo con mayor fuerza porque aún los presidentes de las naciones están invocando a Dios, pero de eso no se dice nada. O sea, de esas noticias que son las que debemos oír y son las que deben regocijarnos porque este es el único mérito de lo que está pasando, la única cosa buena que está pasando es que la gente se está volviendo a Dios, que el nombre de Dios está siendo santificado, que las vidas se están arrepintiendo, que los corazones se están quebrantando, que hay cierta bondad en el ambiente, que se han detenido las estadísticas de asesinatos, de crímenes, de vejaciones, de robos, porque todo el mundo está en casa, que la contaminación ha disminuido, que el nombre del Señor está siendo glorificado. Sucedía así con el mar embravecido les decía, los voy a ahogar, se van a morir, este es su último día, están perdidos. El mar atrevido y rebelde hacía estremecer la barca. ¿Y quiénes iban en esa barca? En esa barca iba el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Iba en la barca y la iglesia del Señor Jesucristo que ha sido llamada a ser santa y que ha sido llamada a permanecer por la eternidad. ¿Qué dice Isaías 57, 20 y 21? Quiero leerles lo que Isaías 57, 20 y 21 dice de el mar. Miren qué dice Isaías. Isaías 57, 20 y 21. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El mar representa la maldad de los hombres, el mar representa los altos y bajos, el mar representa casi que la voz del infierno. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21, capítulo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existían. Pero dice que el mar no existió más. O sea, no se reemplazó el mar dejó de existir. El mar ya no existirá. La Biblia dice que nuestros pecados, en sentido figurado, fueron echados al fondo de la mar, o sea, como si la mar fuera un basurero. El mar representa la maldad, el mar representa las obras de la carne, el mar representa las ondas agitadas del mundo en tinieblas, las guerras, todo lo que se mueve y la destrucción que hay en el planeta está representado por el mar. Y Dios dice al mar, cállate, enmudece, enmudece. ¿Por qué? Porque ese mar va a pasar, pero nosotros, la iglesia, porque allí iba la iglesia, esos discípulos que iban en esa barca, eran la iglesia, eran la semilla, eran los cimientos de lo que nosotros somos ahora, eran los fundamentos de la iglesia, eso era lo que iba en esa barca, en esa insignificante barquita, que de pronto a ellos les parecía, esta barquita insignificante en medio de este mar bravío. Pero el mar bravío es el que es insignificante, el mar bravío es el que va a desaparecer. La barca con sus discípulos y con el Señor Jesús va a llegar al otro lado, porque esa barca contiene a la iglesia, porque esa barca contiene al Señor, contiene tu vida y contiene mi vida. Y nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos por Él para ser santos y sin mancha. Y Dios tiene un propósito eterno y glorioso con nosotros, que seamos para la gloria de su alabanza. Entonces, nosotros no podemos temer en medio de esta tormenta, en medio de este caos, porque lo que está pasando es pasajero, lo que está pasando es circunstancial, pero nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene un llamado eterno, tiene un llamado glorioso, un llamado a pasar al otro lado, un llamado a vencer sobre todas las adversidades, sobre todas las cosas. Dice la Escritura, somos más que vencedores. Es la voz del temor. ¿Qué voces estás escuchando?
¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del Señor o estás escuchando la voz de los mares, la voz de los noticieros, la voz de los impíos? ¿Qué voces estás escuchando? Debes hacer que esas voces callen. Debes hacer que esas voces se silencien, porque debes escuchar a Dios. Debes escuchar a Dios. El Señor está en su santo templo, dice el Salmo. Calle delante de él toda la tierra. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré en los cielos, glorificado seré en la tierra. Eso es lo que debemos escuchar, la voz del Señor. Y la tercera frase del Señor Jesucristo en este episodio de tormenta es que después que calma todo, dice, ¿por qué están así asustados? ¿Por qué no tienen fe? El hombre carnal es 100% sensorial, el hombre carnal no entiende ni percibe lo espiritual. Si Jesús le hace la pregunta a una persona carnal, pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? La persona le va a contestar, no ves la tormenta, no ves las olas, no ves que la barca casi que se hunde, casi que se voltea. Le está diciendo, pero es que no ves lo que nosotros vemos. Así también nosotros podemos decir, no ves las estadísticas, no ves los muertos, no ves todos los pronósticos, no ves que esto se está alargando, a dónde vamos a llegar, ¿cierto? Y tenemos un listado de cosas negativas y estamos asustados por eso. Pero ¿por qué vamos a estar asustados si el Señor Jesucristo nos ha advertido de todo lo que está pasando? Y el Señor le dice, ¿cómo están asustados? ¿Por qué no tienen fe? Entonces, uno puede decir, pero el Señor, ¿cómo les pregunta eso si se les está hundiendo la barca? El Señor hace esa pregunta porque hay un contexto de cosas que ellos están ignorando, un contexto de cosas que están escritas. Por ejemplo, Mateo, antes de llegar a la descripción, al relato de la tormenta, de esta tormenta que Jesús calmó, Mateo narra que Jesús sanó a un leproso, que Jesús sanó al siervo de un centurión, que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Marcos, que también relata la misma tormenta, dice que antes de esto Jesús había sanado muchísimos enfermos y que los demonios venían y se postraban ante él y clamaban diciendo, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. También Lucas nos dice que además de que había sanado antes de la tormenta, además de haber sanado al siervo del centurión, resucitó también al hijo de una viuda de Naín. Y en ese mismo mar donde ahora estaban atemorizados, donde ahora estaban asustados, en ese mismo mar ocurrió la pesca milagrosa. Un día en que ellos no habían pescado nada, que se sentían frustrados, que se sentían fracasados. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Y conocemos también esa historia. Pedro echó la red y dijo, en tu nombre, Señor, yo he tratado de pescar toda la noche, pero en tu nombre. Y bogó, navegó mar adentro, echó su red y ya saben lo que hizo Jesús. Hizo que todos los peces del mar de Galilea saltaran al interior de su red y casi se la rompe. Por todas estas cosas que ya han sucedido, por todas estas cosas que ya ellos han visto, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Por qué no tienen fe? Si yo, el que resucité los muertos, el que sané los enfermos, el que limpié los leprosos, el que multiplicó los peces, el que ha hecho tantos milagros, les dije, pasemos al otro lado. Y si yo dije, pasemos al otro lado, es porque pasaremos al otro lado y ningún mar ni ninguna tormenta nos podrá detener. Somos su iglesia, hermano, somos su iglesia y lo que Él ha determinado hacer en nuestras vidas se hará. Nosotros sobreviviremos a todas estas situaciones y nos levantaremos con su poder. Pasaremos al otro lado, pero es importante que mientras estemos aquí, nosotros estemos oyendo la voz del Señor, la voz de Dios y no la voz del agitado mar que nos quiere asustar. En conclusión, nosotros podemos ver que al final hay un cambio en los temores. Ellos estaban asustados por la tormenta, pero ahora resulta que estaban asustados era
ante la autoridad de Jesús. Y dice que atemorizados se postraron y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es el verdadero temor que nos lleva a tener fuerza y valor por encima de todas las cosas. El verdadero temor que sana es el temor a Dios. Debemos temerle al Señor. Debemos temerle al Señor que nos dijo, enciérrate en tu casa, enciérrate un ratico, cierra la puerta hasta que pase mi ira, hasta que pase mi enojo. A Él es al que le debemos temer y debemos examinar nuestra vida a la luz de su presencia. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? El Señor nos dice, en esta noche pasemos al otro lado. Y mira a qué lado te quiere llevar, Señor. ¿En qué lado está tu vida? Mira tus afanes, mira tu vanidad, mira tu vida. Mira cuántas cosas te preocupan, cuántas cosas te afanan. Y el Señor te dice, deja todo eso, pasemos a otro lado, pasemos a una vida sencilla, pasemos a una vida de consagración, pasemos a una vida donde Cristo sea el centro y que Él sea nuestro tesoro. ¿En qué lado estás? ¿Estás del lado de Marta, afanada, turbada por tantas cosas? ¿O estás del lado de María, que ha escogido la mejor parte y no le será quitada? Si estás afanada y turbada, el Señor te dice, pásate al otro lado, pásate al lado de los que contemplan a Jesús, pásate al lado de los que se olvidan de tanta cosa y pueden postrarse ante el Señor para escuchar su palabra, para deleitarse en su presencia. ¿De qué lado estás tú? ¿Qué clase de virgen eres? Dice la Biblia que hay 10 vírgenes, 5 son prudentes y 5 son insensatas. ¿Estás del lado de las vírgenes insensatas? ¿Eres una virgen cuya lámpara no tiene aceite? El Señor te dice, pásate al otro lado, pásate al lado de las que tienen su lámpara con aceite, pásate al lado de las vírgenes sensatas que están listas para escuchar la voz del Señor, porque el tiempo está avanzado. Y finalmente quiero dejarte un texto que hay en la carta de Romanos, que dice de la siguiente manera, en Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en laxivias, no en contiendas, no en envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveyamos para los deseos de nuestra carne. Dios los bendiga, amada iglesia, que esta palabra llegue a sus corazones, que cada uno de nosotros pueda escuchar la voz de Dios, que cada uno de nosotros pueda pasar al otro lado, que cuando todo esto termine volvamos a congregarnos y seamos una iglesia que esté lista para irse con el Señor. Dios los bendiga